Our final story today is about Bad Bunny's halftime performance at the Super Bowl. Because for 14 minutes, the Puerto Rican rapper took to the stage at one of the world's biggest sporting events in front of millions. But then Donald Trump hopped online. The president posted that the show was absolutely terrible and complained that nobody understands a word this guy is saying. Well, suddenly, the show became more than just entertainment. Here's our report. Hay episodios en los que la política institucional deja de operar solo en los espacios formales y pasa a manifestarse en ámbitos que, hasta entonces, no desempeñaban ese papel. A principios de la noche de febrero de 2026, en Nueva Orleans, durante la celebración de la Super Bowl, un evento deportivo tradicionalmente considerado como un espacio neutral de entretenimiento, pasó a ser interpretado por diferentes actores políticos como un episodio institucional, no por lo que ocurrió en el campo o en el escenario, sino por las reacciones que desencadenó. El punto de inflexión no fue la presentación en sí, ni una decisión formal de la liga, sino la respuesta pública del entonces presidente de los Estados Unidos a un espectáculo cultural transmitido a una audiencia global. El comentario, publicado pocas horas después del descanso del partido, desplazó el foco del entretenimiento al debate político, creando una secuencia de reacciones que rápidamente traspasó el universo deportivo y comenzó a circular en las esferas institucionales, mediáticas y electorales. La manifestación presidencial, realizada en una red social de uso recurrente para posicionamientos políticos directos, no trajo consigo anuncios de políticas públicas ni referencias a decisiones gubernamentales. Aún así, llamó la atención por producirse en un momento asociado a una de las mayores audiencias televisivas del país. Al criticar el contenido del espectáculo del descanso y cuestionar su adecuación a los estándares culturales nacionales, el presidente introdujo una lectura política en un evento que, aunque culturalmente relevante, rara vez se convierte en objeto de comentarios institucionales directos desde la Casa Blanca. Este desplazamiento por sí solo fue suficiente para desencadenar una cadena de respuestas que no se limitó al ámbito cultural. Las horas siguientes, mientras comenzaban a circular los datos preliminares de audiencia que indicaban que el espectáculo había alcanzado cifras históricas de visualización, la reacción presidencial pasó a analizarse no solo como una opinión personal, sino como un gesto comunicativo con implicaciones más amplias. Los analistas de medios observaron que la crítica se produjo en paralelo a los esfuerzos de sectores políticos alineados con el gobierno para promover una programación alternativa presentada como contrapunto cultural al espectáculo oficial. Sin embargo, este intento de contraposición tuvo un alcance significativamente menor, lo que reforzó la asimetría entre el impacto del evento principal y el de las iniciativas paralelas. El episodio adquirió una nueva dimensión cuando figuras públicas sin funciones gubernamentales directas pero con gran visibilidad comenzaron a posicionarse públicamente. Deportistas, influencers y comentaristas culturales reaccionaron de forma positiva a la presentación, destacando aspectos estéticos y performativos independientemente de las barreras lingüísticas. Estas manifestaciones, ampliamente compartidas, contribuyeron a ampliar el contraste entre la acogida popular del espectáculo y las críticas del jefe del Ejecutivo. A partir de ese momento, el debate dejó de ser solo sobre gustos culturales y pasó a interpretarse como un indicador de fricción entre los discursos institucionales y las dinámicas sociales más amplias. Es en este contexto que el episodio comenzó a enmarcarse como algo fuera de lo habitual. No se trataba solo de un presidente comentando un evento cultural.
algo que ya había ocurrido en otras ocasiones, sino de la convergencia entre una reacción oficial, datos objetivos de audiencia y un ambiente político ya marcado por disputas en torno a la identidad, el lenguaje y la representación. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió durante la transmisión o en las horas inmediatamente posteriores, sino que abrió espacio para análisis sobre cómo los eventos culturales a gran escala se están incorporando al debate político de manera cada vez más directa. En los días siguientes, las encuestas de opinión y los estudios demográficos comenzaron a citarse en los debates públicos, lo que sugería cambios recientes en el comportamiento de segmentos específicos del electorado, especialmente entre los votantes más jóvenes. Aunque estos datos no se produjeron como respuesta directa al episodio de la Super Bowl, la proximidad temporal llevó a los analistas a utilizarlos como telón de fondo interpretativo. La reacción presidencial al espectáculo pasó a ser vista por algunos observadores como síntoma de una dificultad más amplia de alineación entre los discursos institucionales. Este encuadre cobró fuerza a medida que los comentaristas políticos comenzaron a relacionar el episodio con un patrón reciente de intervenciones retóricas en temas no directamente vinculados a la gobernanza formal. La presencia constante del Ejecutivo en debates culturales, deportivos y mediáticos comenzó a analizarse como parte de una estrategia comunicativa más amplia. Aunque sus efectos prácticos siguen siendo objeto de controversia analítica. Sin embargo, lo que quedó claro fue que la Super Bowl de esa noche dejó de ser solo un evento deportivo con gran audiencia y pasó a funcionar como un punto de observación de tensiones institucionales latentes. Para quienes siguen de cerca la interacción entre la política, la cultura y las instituciones en Estados Unidos, episodios como este ayudan a trazar un mapa de los cambios sutiles en la forma en que se manifiesta y se percibe el poder. Observar estos movimientos a lo largo del tiempo, prestando atención al contexto y a las reacciones que producen, es una forma de comprender mejor cómo eventos aparentemente periféricos pueden adquirir relevancia sistémica cuando se insertan en un entorno institucional ya tenso. A partir de ese momento, el episodio comenzó a ser reprocesado dentro de un marco institucional más amplio, en el que la comunicación presidencial, la cultura de masas y los mecanismos formales del sistema político se cruzan cada vez con mayor frecuencia. El foco dejó de ser la presentación específica del intervalo del partido y pasó a recaer en los canales por los que las autoridades electas eligen intervenir en el debate público, especialmente cuando estas intervenciones se producen fuera de los espacios tradicionales de formulación de políticas. En análisis posteriores, juristas y especialistas en comunicación política destacaron que, aunque no existe ninguna prohibición legal para que el jefe del Ejecutivo exprese opiniones culturales, el peso institucional de la función altera el alcance y el significado de esas declaraciones. Es en este contexto que el debate se desplaza hacia el papel de las plataformas digitales como extensiones informales de la comunicación gubernamental. Al optar por expresarse a través de las redes sociales personales, el presidente actúa en un terreno híbrido en el que las fronteras entre la opinión privada, la señalización política y el posicionamiento institucional siguen estando poco definidas. Este modelo de comunicación directa, adoptado con creciente intensidad en los últimos años, ha sido objeto de debate en el Congreso y en círculos académicos, sobre todo en lo que respecta a su capacidad para influir en las agendas públicas sin los filtros tradicionales de la prensa o los procesos deliberativos formales. Esta convergencia
ayuda a comprender por qué un comentario aparentemente periférico ha adquirido densidad analítica. El Super Bowl, por su naturaleza, reúne a una audiencia transversal que incluye votantes de diferentes perfiles, edades y orientaciones políticas. Cuando una autoridad You don't central hand introduce una matches lectura política to an en este arsonist, espacio, and you don't el give efecto power no se to an... limita a la base de seguidores o críticos habituales, sino que alcanza a segmentos que normalmente no participan activamente en el debate político cotidiano. Para algunos analistas, esta ampliación involuntaria de la audiencia es uno de los elementos que hacen que el episodio sea institucionalmente relevante. Al mismo tiempo, los órganos partidistas y las organizaciones ideológicas comenzaron a reaccionar de manera coordinada, tratando de enmarcar lo ocurrido dentro de narrativas preexistentes sobre identidad nacional, valores culturales y pertenencia. Esta respuesta organizada puso de manifiesto cómo las estructuras partidistas están preparadas para capitalizar eventos culturales de gran visibilidad, transformándolos rápidamente en instrumentos de movilización. El intento de ofrecer una programación alternativa al espectáculo oficial fue interpretado por los observadores como parte de este esfuerzo de encuadre, aunque sus resultados fueron limitados en términos de alcance. Otro elemento que destacó en los análisis fue el uso casi inmediato de datos demográficos y encuestas de opinión como herramientas interpretativas. Institutos y comentaristas comenzaron a cruzar el episodio con encuestas recientes sobre identificación partidaria y aprobación presidencial entre los votantes más jóvenes. Aunque metodológicamente independientes, estos datos se presentaron como indicios de una posible desconexión entre los discursos institucionales y las tendencias culturales emergentes. A partir de ese momento, el debate se centró menos en el mérito del comentario presidencial y más en su inserción en un escenario de transformaciones generacionales en curso. Esta interpretación se ve reforzada por precedentes históricos recientes, en los que eventos deportivos o culturales han servido de catalizadores de debates políticos más amplios. En ocasiones anteriores, las manifestaciones de atletas o artistas ya habían provocado reacciones institucionales, pero rara vez con una implicación tan directa del Ejecutivo. La diferencia, según algunos observadores, radica en la frecuencia y previsibilidad de estas intervenciones, que han pasado a percibirse como parte estructural del entorno político contemporáneo y no como excepciones puntuales. En esta etapa del análisis, resulta evidente que el episodio de la Super Bowl funciona como punto de convergencia entre múltiples vectores institucionales. La comunicación presidencial, las estrategias partidistas, las plataformas digitales, los datos electorales y la cultura de masas se entrelazan, creando un cuadro complejo que resiste interpretaciones simplistas. La relevancia del caso no se deriva de un solo gesto, sino de la forma en que ese gesto se conecta con mecanismos ya existentes y con debates que permanecen abiertos dentro del sistema político. Para quienes siguen de manera continua estas intersecciones entre las instituciones y la sociedad, observar cómo se incorporan episodios específicos a patrones más amplios ayuda a comprender no solo el evento en sí, sino el funcionamiento cotidiano del sistema. Seguir estos análisis a lo largo del tiempo permite identificar continuidades y rupturas que difícilmente se revelan en observaciones aisladas, especialmente en un entorno político marcado por rápidos cambios comunicativos y culturales. A partir de la información disponible y de los análisis realizados en los días posteriores,
sigue sin existir un consenso sobre la mejor manera de clasificar institucionalmente el episodio relacionado con la Super Bowl. Para algunos juristas y analistas políticos, el caso puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de ampliación del espacio simbólico de la presidencia en un escenario comunicativo fragmentado, en el que las manifestaciones culturales de gran alcance pasan a utilizarse como canales indirectos de expresión política. Desde esta perspectiva, la reacción presidencial no modifica los dispositivos formales ni establece nuevos marcos jurídicos, pero pone de manifiesto la maleabilidad con la que se está ejerciendo la función ejecutiva en el plano discursivo, sobre todo cuando está mediada por entornos digitales de gran difusión. Sin embargo, hay lecturas alternativas que examinan el episodio desde un enfoque estructural. Para estos observadores, la discusión no se centra en el contenido específico de la manifestación dirigida al espectáculo, sino en la aceptación progresiva de intervenciones institucionales en ámbitos tradicionalmente alejados de la política directa. En este contexto, la Super Bowl deja de ser vista solo como un evento deportivo de gran audiencia y pasa a asumir el papel de espacio simbólico de disputa, en el que las señales procedentes del Ejecutivo pueden generar efectos amplificados al llegar a públicos que, en condiciones normales, no son objeto de comunicación política explícita. Otra línea interpretativa llama la atención sobre la frontera aún imprecisa entre la opinión individual y la posición institucional cuando la figura presidencial se manifiesta públicamente. Aunque no existe una separación jurídica formal entre estas esferas en el uso de perfiles personales en plataformas digitales, el debate se centra en la percepción social y en los impactos indirectos de estas declaraciones. En contextos marcados por una fuerte polarización, según los analistas, incluso los comentarios que no anuncian políticas concretas pueden interpretarse como indicaciones de rumbo, lo que influye en el comportamiento de los actores partidistas, las estrategias de los medios de comunicación y las expectativas de sectores del electorado. También hay análisis que vinculan el episodio con transformaciones más amplias relacionadas con la dinámica generacional. Los investigadores señalan que los recientes cambios en los patrones de identificación política entre los votantes más jóvenes hacen que los eventos culturales sean particularmente sensibles, ya que funcionan como símbolos de inclusión o exclusión. En esta lectura, el conflicto no se limita a las disputas partidistas tradicionales, sino que implica diferentes formas de entender el papel de la cultura en la construcción de identidades políticas contemporáneas. Aún así, estos estudiosos enfatizan la importancia de no confundir la simultaneidad temporal con vínculos causales directos, manteniendo el análisis abierto. El debate también abarca la respuesta institucional al episodio, o la ausencia de ella. Hasta el momento, no se han registrado iniciativas formales en el Congreso o en organismos reguladores directamente relacionadas con lo ocurrido. A pesar de ello, los observadores destacan que la repetición de situaciones similares puede, con el tiempo, llevar a las instituciones a revisar las prácticas comunicativas y los protocolos informales que actualmente operan sin parámetros claramente definidos. Para algunos expertos en ciencia política, el caso revela un dilema recurrente del sistema político de los Estados Unidos. La capacidad de absorber tensiones sin convertirlas inmediatamente en crisis institucionales se considera un signo de solidez, pero también una prueba de la existencia de zonas indefinidas en las que el ejercicio del poder se produce con contrapesos poco visibles. La cuestión central, según este enfoque,
no se limita a lo que ocurrió en una noche concreta, sino a la forma en que la acumulación de estos episodios puede moldear las expectativas sobre el comportamiento institucional en el futuro. Por lo tanto, no se establece una interpretación predominante capaz de zanjar el debate. El episodio sigue citándose como referencia en los debates sobre comunicación política, cultura de masas y límites informales del poder ejecutivo. Sus repercusiones parecen depender menos de las respuestas inmediatas y más de las decisiones que los diferentes actores institucionales tomarán a lo largo del tiempo ante este tipo de intervención. El sistema político, al parecer, sigue en proceso de asimilación de estas señales. Seguir estos movimientos requiere una atención constante a las reacciones institucionales y a las interpretaciones concurrentes que se desarrollan a partir de ellas. Mantener este seguimiento analítico, atento al contexto y a las implicaciones a largo plazo, es una forma de comprender cómo episodios aparentemente aislados se inscriben en dinámicas más amplias que aún están en curso.